buenos días, muchas gracias por nuevamente recibirnos en sus hogares en esta fecha pues importante para la historia de México, sobre todo para mañana, que es el 20 de noviembre, que serán los desfiles, andarán seguramente los jóvenes ahí desfilando, los niños, y bueno, como todos los sábados, agradecer a California Medios por el espacio, a Rubén y profe, don Emilio, pues aquí nuevamente en un programa más, ya casi los últimos del año, aunque no se crea, se nos ha pasado muy rápido, ¿no? Pues así ha sido, ¿no? Muy cuando nos gusta lo que hacemos, es muy rápido el tiempo como se va, inclusive cuando las ando en la investigación y lo que va uno a aportar, créeme lo que es saludable, inclusive yo creo que podemos en el transcurso del programa comentar cómo eran, pues brevemente cómo eran los desfiles en Tecate, cuánta gente se involucraba, ¿no? Que era lo importante, ¿no? Desde un presidente municipal y la sociedad civil y algunas organizaciones, algunos clubes. Vamos a comentar algo, yo creo que... Muy bien, pues aprovechar la fecha, profe, nos trae algunas efemérides. Sí, unas anteriores al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Por ejemplo, en el libro de Daniel Salinas Basabe, Mitos del Bicentenario. Bueno, él dice en ese libro, Mitos del Bicentenario, en la página 122, dice, el maestro Jorge Martínez Cepeda, a quien le mandamos un afectuoso saludo, sí, contradice las versiones en torno al retraso con que las noticias del centro llegaban a Baja California, pues descubrió en la correspondencia del gobernador de la Baja California, José Darío Argüello, que el 20 de noviembre de 1821 ya tenía noticias de las juras de independencia y habla de la inicial oposición de los misioneros a jurar la separación de España. Había reticencia, ¿verdad? El maestro Jorge Martínez en línea, ahí sí habría que poner el link, tiene una página de estas de esas que se guardan en la nube, y en el tiempo del Bicentenario hizo subió unos dos artículos sobre el tema, y bueno, pues ahí están en línea para el que los quiera consultar, ¿no? Justamente lo que están mencionando aquí. Así es. Hay otro 20 de noviembre memorable del 1822. Esto lo menciona Viviana Santiago, la gente al pie del Cuchumá. En la página 69 dice, Juan Lorenzo Bruno Bandini Blancas, de 22 años en esa época, y María Dolores Estudillo, de 14, hija del capitán José María Estudillo, residente en San Diego, se casaron en esa ciudad el 20 de noviembre de 1822. Procrearon 5 hijos, José María, Juan Bautista, Josefa, Arcadia e Isidora. Isidora, por cierto, se llamaba la mamá de él. Yo creo que en honor de ella le puso así. Quienes se criaron en San Diego. Sus hijas fueron consideradas las 3 mujeres más bellas de California. Y luego las más ricas, ¿no? Después más ricas, más acaudaladas. Sobre todo Arcadia, ¿no? Sí, Arcadia, desde luego, ¿no? Para que quien conozca ese condado de Los Ángeles, de Arcadia, ¿no? Sí, Arcadia. La riqueza, lo que ellos poseían, ¿no? Desde entonces, yo siempre he comentado algo al respecto, que ese romanticismo que muchas veces algunos escriben, ¿verdad? Que donde ponen a Juan Bandini pobre, desnutrido, abandonado, me causa risa, ¿no? Me causa risa porque en ese entonces su hija estaba pero cargadísima. Inclusive se habla en algunas bibliografías donde era no solamente en Estados Unidos, sino de América Latina. Hay un detallito muy importante ahí, de esa persona, ese personaje. ¿Que eran más ricas o más bellas? ¿O las dos cosas? En riqueza, en billetes. Sí, pues ahí sí estaría complicado probar. Sí, está difícil, ¿no? Alguno que se aventuró a darlo a conocer, hay mucho que estudiar ahí. Sí. Habría que ver las pruebas que da. Sí, claro. Porque se me hace complicado. Los elementos, ¿verdad? que aporta. Otro 20 de noviembre
También lo señala Viviana en la página 123. José María Villagrana no logró justificar ante los fronterizos sus gestiones para pacificar la región, pues el 20 de noviembre de 1876, un grupo encabezado por José Moreno lo aprendió y en sustitución quedó como su jefe político Santa María Álvarez. Es que era un problemón en las condiciones en esa época, ¿no? Había mucha corrupción y él quiso arreglar, poner las cosas en orden y no lo dejaron. Pero si leemos un poquito más a fondo de Villagrana, hay que pensar muy bien ese personaje. Aunque fue uno de los primeros profesores en Tecate, ¿verdad? Oficialmente, que se le da nombramiento. He visto últimamente algunos otros trabajos. Caray, está difícil, Está difícil porque él tenía su bando, desde luego, ¿no? Tenía su grupo, y así ha sido toda la vida. ¿Para con todo el mundo, con todo. Pues ya ves a Madero cómo le fue, a Vicente Guerrero. Así es. Y ahora, ¿qué? Ya estamos mirando, ¿no? Así es de que no nos extrañe todo eso. Adelante, profe. Bueno, ya nos vamos acercando, Ya vamos el 20 de noviembre de 2001. Este libro lo escribieron David Piñera Ramírez y Jorge Martínez Cepeda. Baja California, 1901-1905. Consideraciones y datos para su historia demográfica. En la página 75, las páginas 75 y 76, dice Fernando Gallego Ágreda, registrado el 20 de noviembre de 1901 en Ensenada, Baja California. Nació el 1 de noviembre de 1901 en Tecate, Baja California. Hijo de Fulgencio Gallego, mexicano de 32 años de edad, agricultor, originario de los Estados Unidos de América, y de Cristina Ágreda, mexicana de 26 años de edad, originaria del Distrito Norte de la Baja California. Abuelos paternos, Jesús Gallego, finado, y Rafaela López. Abuelos maternos, Faustino Ágreda, finado, y Eloísa Salazar. Así es. Puros personajes conocidísimos, ¿no? De nuestra historia tecatense, ¿no? Fulgencio era el de los 3 hermanos Gallego, ¿no? Que era Rodolfo, y el otro es ¿cómo se me olvida el nombre? Muy difícil, que son nombres medio raros, no muy comunes. El más conocido es Rodolfo. Sí, Rodolfo por su trayectoria, sí, desde luego, ¿no? Pero fíjese que es interesantísimo, porque precisamente Fulgencio, él viene a radicar a Tecate, bueno, como los 3 hermanos, ¿no? Junto con su mamá, que ya lo habíamos platicado en semanas anteriores. Y él, más bien, la vida de Fulgencio se hizo en Mexicali, y por un detalle familiar se viene a radicar a Tecate, y que precisamente si le buscamos un poquito más, los gallegos de Mexicali, los políticos, y nos sigue hasta los empresarios gallegos de la línea del Rosal, tengo entendido desde la descendencia de Fulgencio, y hay muchas cosas que decir de ellos, pero sí, puro personaje. Por ejemplo, Rafaela era hermana de don Ramón Salazar, ¿no? Sí. Los del poder de Sonora, ¿no? Así es. Y pues los señores Ágreda, pues muy conocidos también en Tecate. En fin, hay mucho material para platicar de eso, pero pues es una efeméride muy interesante. Sí. Pues aquí viene otro mito. Daniel Salinas Basabe, mitos del Bicentenario. En la página 99 dice así: mito. O sea, primero viene mito y luego viene la realidad. Mito. El 20 de noviembre de 1910, millones de mexicanos se levantaron en armas contra la tiranía de don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, de 80 años, enarbolando ideales de justicia social, libertad de expresión, democracia, tierra y libertad. La realidad: el 20 de noviembre era la fecha marcada por Francisco Ignacio Madero González, de 37 años, en el Plan de San Luis, para iniciar un movimiento armado contra Porfirio Díaz. Pero la verdad
fue que ese día no pasó nada. O sea, pasó antes con los hermanos Cerdán, el 18 y el 19. Pero el 20 nada pasó. Nada pasó. Por ahí también el maestro Jorge habla al respecto. Hay de hecho, no en esa fecha, desde luego, pero digamos que previo a esa fecha, algunos meses, en Chihuahua, ciudad por acá por el norte, sí hay ahí un enfrentamiento que digamos no queda dentro del 1910 que se establece porque no coincide con el 20 de noviembre, pero digamos que podría marcarse como el inicio de la revolución. Este acontecimiento lo marca el maestro Jorge. Es en el norte, ¿verdad? En el norte, Sí, así es. ese día lo estaba mirando. Pero sí, como dice ahí, efectivamente el 20 de noviembre no pasa nada, pero bueno, eso de que el 20 de noviembre la multitud se levantó en armas, pues bueno, no sé si en los libros antes lo mencionaban, pero al menos los que a mí me tocaron, el 20 de noviembre se marca porque es justamente como la fecha indicada, es como la fecha de nacimiento, ¿no? Pero efectivamente, es decir, en ese periodo, en esa fecha, pues no pasó absolutamente, bueno, no digo absolutamente nada, pero no pasó nada así como estos levantamientos que se esperaba, ¿no? Por parte de la población, lo cual se va a dar pues algunos meses más adelante ya. Más bien que lo hacen porque se señaló, ¿no? Ya se había publicado. Así es, digamos que es como el acta de nacimiento, ¿no? Así es. Que es una fecha donde se estipula que ahí se levantarían armas, lo cual efectivamente no pasó como se esperaba, es decir, Madero esperaba que justamente miles de personas se levantaran en todo México, pero pues no hubo tal levantamiento, eso se va a dar algunos meses después. Así es. Aquí hay un artículo que leí, se llama Rebelión de Baja California. Dice, en el levantamiento del 20 de noviembre de 1910, grupos magonistas y maderistas combinaron sus fuerzas para ocupar plazas importantes en los estados del norte, es lo que estabas mencionando ahorita, ¿no? Sin embargo, las diferencias ideológicas entre ambos grupos provocó que al poco tiempo surgieran confrontaciones entre ellos. Sí, pues recordemos que Madero en algún momento patrocinó el periódico Regeneración, ¿no? Así es. Que era el que distribuían los hermanos Flores Magón. Pero pues justamente estas diferencias ideológicas hicieron que Madero se retirara y ahí hubiera una división, una incisión entre los dos grupos, ¿no? Donde Madero por el lado liberal, con estas ideas liberales, y los Flores Magón pues con sus ideas anarquistas, ¿no? Que si bien es cierto se llamaba el Partido Liberal Mexicano, pues en realidad sus ideas eran más por el lado anarquista que por el lado liberal. Y ahí es donde se hizo la separación, la división, ¿no? Así es. Sí, pues bueno. Hay otra, dice Max Calvillo Velasco, ya es que escribe mucho, historiador muy reconocido. Indicios para descifrar la trayectoria política de Esteban Cantú. Historia Mexicana, el volumen 59, número 3, enero, marzo, como casi no usamos los números romanos, ¿verdad? De momento se me fue. Página 981 al 1040. Y también viene un artículo ahí de Cantú, Apuntes Históricos. Dice, Esteban Cantú Jiménez, en esa época de 30 años, fue nombrado profesor en la escuela de tropa y justo al iniciar la revolución estaba en Cuencamé, Durango. El 20 de noviembre salió con destino a Chihuahua. O sea que él era parte del ejército federal. Le tocaba combatir a los revolucionarios. Por eso lo mandaron a Chihuahua, porque ahí había habido brotes por ahí. Con el general Abraham González, ¿no? Que fue el que motivó a Francisco Villa que entrara a la revolución. Pues algo que menciona en una tesis que hizo un egresado de la licenciatura y ahora del posgrado, César, se llama César, hizo una tesis de licenciatura sobre Cantú, y algo que él menciona es que justamente Esteban Cantú, al menos lo que él dice, es que se mantuvo muy institucional, es decir, él llegó como a Baja California como preboste. Sí. O sea, al mando al mando de las fuerzas, y después pues ya se hizo cargo del gobierno, y él en realidad conforme iba cambiando el presidente de la República, pues él seguía fiel ahí al presidente de la República, ¿no?
hasta que pues bueno, ya hubo el último cambio ya después de Venustiano Carranza, donde pues ahora sí ya le mandan a Abelardo para que lo saque, ¿no? Pero él siempre se mantuvo muy institucional. Sí. Y lo que creo recordar que dice César justamente es que pues era del ejército, él respetaba las jerarquías, ¿no? Entonces pues el que fuera el presidente, él seguía ahí al mando, ¿no? Por eso él después pedía una pensión por parte del ejército, pues, que le dieran una pensión. Y nada, se lo negaron porque en realidad él nunca perteneció a la revolución, él siempre fue federal, pues fue institucional. Él fue el único que se declaró, el único gobernador que se declaró a favor de Venustiano Carranza. Entonces cuando lo mataron, el 20 de mayo, cuando lo mataron a Carranza, entonces, pues como se le acabó el apoyo, pues. Entonces nombraron presidente provisional a don Adolfo de la Huerta para que convocara elecciones. Entonces, pues ahí, claro que Esteban Cantú pues ya sabía cómo se movía el agua en el ejército. Dijo, no, lo que quieren es imponer a Álvaro Obregón, y yo no lo voy a permitir. Entonces lanzó un manifiesto al pueblo de Baja California para que se levantaran armas en contra de eso. Y eso pues le costó el destierro. ¿Qué pasó? Pues le mandaron a Abelardo Rodríguez con un ejército. Sí, y al final de cuentas igual, pues el pueblo baja californiano pues tampoco respondió como él esperaba, ¿no? Porque las condiciones eran distintas. Mientras allá andaban en pleito, pues acá estaba cayendo la feria, los dólares, se estaban haciendo negocios de los mexicanos, ¿no? O sea, eran mexicanos norteamericanos pues sí, con dinero, pero también vinieron a echar suerte muchos que no tenían la gran riqueza y que se asociaron, y muchos mexicanos que también empezaron a hacer sus propios negocios, ¿no? Entonces, pues aquí estaba corriendo el dinero, pues como decían, se levantaban en armas y aquí no estaba yendo re bien, ¿no? Así es que no le hicieron caso. Ahora que estuvimos en la develación, el señor Emilio, allá en Mexicali, la versión de su estatua en la escuela Cuauhtémoc, había una exposición de esa época, y está en una fotografía está Esteban Cantú arriba de su caballo el Travieso. No, hombre, un caballo, ¿verdad? De mucha alzada, y no, se miraba que era, pues precisamente aquí en el libro de Gabriel Trujillo Muñoz y Edgar Gómez Castellanos, Mexicali, escenarios y personajes, dice así, fíjese, dice: mi caballo el Travieso, o sea, narra pues Cantú, mi caballo el Travieso contaba con 2 años de edad y lo había educado con esmero en Quencamé. ¿Se acuerda que acabamos de decir que él estaba allá? De donde salí el 20 de noviembre de 1910 para el estado de Chihuahua. O sea, él corrobora eso. Esto me recuerda también, bueno, pues es que pues, yo creo que no todos tenemos el tiempo o no lo hacemos, ¿no? Para enterarnos un poquito mejor. Hace unas semanas leí yo por ahí una publicación así tratando de hacer justicia precisamente al señor Esteban Cantú. Sí. Un hombre totalmente olvidado, que ni un monumento, pues ahí está el monumento ya, ¿no? Ahí está. Ya no, y las colonias y calles. No, colonias y calles, y hay mucho de él, pero nunca se le ha hecho un monumento. No, sí, no se tardó mucho, claro. Ahí estaba una nieta de él. Está joven, ¿verdad? Sí, señor, sí, era de mediana edad. Sí, pues tuvo mucha demanda en cuestión de entrevista. Ay, pues que lo han demandado mucho, no. Ay, no, fíjate, me enteré, bueno, hasta allí me enteré de que el licenciado Conrado Acevedo, el cronista de Rosarito, había sido secretario particular de él. Bueno, con esto hacemos una pausa y vamos a nuestra primera cápsula. En esta ocasión estaremos pasando algunas de las ponencias que se presentaron en el primer Congreso de Patrimonio Histórico y Cultural de Baja California, que fue el pasado 9 y 10 de noviembre en Ensenada, en el Centro Social Cívico y Cultural Riviera. En esta ocasión les presentaremos a ustedes de manera fragmentada la presentación o ponencia que tuvo Lidia Saldaña, que es una joven estudiante de licenciatura en Historia, y que bueno, para que ustedes conozcan su propuesta y aquí la estaremos comentando.
su presencia. Como ya les mencionaron mi tema, mi propuesta es la vía ferroviaria San Diego que llegaba hasta Arizona, que atraviesa Tecate como patrimonio histórico. Aunque es una propuesta a nivel municipal, pues también puede ser a nivel Tijuana-Tecate. El ferrocarril no solamente benefició al municipio de Tecate, sino también a Tijuana y a los demás del estado. Entonces, pero pues mi propuesta es a nivel municipal en un principio. Bueno, por las características geográficas de Tecate, es un poblado que se ha constituido como un pueblo de paso. Aunque en sus inicios era muy difícil acceder a él. La facilidad de este acceso se debió en parte al camino nacional construido durante el gobierno de Esteban Cantú en 1915 que comunica Tijuana, Tecate y Ensenada, pero un año antes, en 1914, la llegada del proyecto del ferrocarril San Diego, Arizona a Tecate en el año de 1914, como ya les mencionaba, que termina comunicando a San Diego, Tijuana y Ensenada. San Diego, Tijuana y Tecate. Este ferrocarril sirvió tanto para el transporte de pasajeros como para carga de diversos materiales. Y aunque Tecate pues, es una ciudad relativamente joven, su posición geográfica lo convierte en una de las zonas más estratégicas para el desarrollo del país, no solamente por su cercanía con la frontera, sino también por su proximidad con los demás municipios del estado. Esta idea visionaria de construir un ferrocarril que uniera los dos extremos provino de John D. Sprague. Él fue hijo de un capitalista azucarero y su idea se empieza a materializar desde 1906 con el tramo Yuma-Mexicali, y en el año de 1907 es cuando ya empieza el tramo de San Diego hasta Mexicali, y también pues se realiza el tramo Tijuana-Tecate que se realizó con la autorización del gobierno mexicano, y porque era más fácil pasarlo por el territorio mexicano por problemas técnicos por parte de Estados Unidos, pero pues también beneficiaba económicamente al país. El tramo San Diego-Mexicali fue el más difícil, pues, abro cita, requirió colocar 148 millas de riel a través de escarpadas montañas, planos inclinados escalofriantes y zonas rocosas hasta la desesperación, cierro cita. La construcción de este ferrocarril no solamente fue difícil por las condiciones geográficas a las que se enfrentaba la obra, sino también por problemas técnicos, financieros y políticos en ambos lados de la frontera. Adalberto Walter menciona que era llamado el ferrocarril imposible, y también se le la gente lo llamaba como la locura de Spreckels. En los años siguientes la obra se fue enfrentando a diferentes obstáculos, como fue los inicios de la Revolución Mexicana. A pesar de eso, se logra que la vía llegue hasta Tecate en el año de 1914. Ya en los años siguientes siguieron habiendo más problemas, como desastres naturales, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la toma de los ferrocarriles por parte del gobierno de México en 1917, pasándoles a llamar ferrocarriles constitucionales. A pesar de esto, la obra vuelve a manos de sus propietarios en 1918 y se finaliza la obra en 1900. Muy bien, bueno, pues ahora sí, después de las efemérides, por favor, así entramos en materia. Con esto, el día de mañana se estará conmemorando el 20 de noviembre, lo que es el inicio de la revolución, que ya dijimos que pues en realidad no inició, pero es la fecha que estaba estipulada, y bueno, por eso se toma como el inicio. Y bueno, pues seguramente que mañana habrá desfiles, y si no está programado para mañana, que lo desconozco, pues seguramente el lunes sin falta estarán desfilando, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante, como dijo Emilio, ver la parte aquí, lo que pasó en Tecate, sobre todo con los desfiles en las conmemoraciones, pero previamente sí comentar, pues justamente lo que dijimos, qué es lo que estaba pasando durante 1910 aquí en Baja California, por qué no prendió como en el centro del país esto de la revolución, y como dijo el profe, pues a pesar de que Esteban Cantú convocó a levantarse en armas al pueblo baja californiano, pues por qué no reaccionamos, ¿no? ¿Por qué no reaccionaron la población en ese momento? Y ya lo decíamos que, bueno, recordemos que desde 1906-07 en Estados Unidos, sobre todo por allá por San Francisco y poco a poco el estado de California,
se empezarán a implementar estas leyes prohibicionistas en donde no se permitía la bebida de alcohol, los juegos de azar, y bueno, otros tipos de actividades. Y desde esos principios del siglo XX, pues algunos inversionistas, comerciantes norteamericanos vieron en la frontera y en el caso de Baja California, pues venir a invertir aquí en Baja California para atraer estas actividades que de aquel lado estaban prohibidas. También es pertinente decir que, bueno, no solamente fueron extranjeros, es decir, si bien es cierto que vinieron algunos extranjeros a invertir aquí, también hubo bastantes nacionales mexicanos que hicieron negocios también, y también hay que ver otra cosa, es decir, hubo extranjeros o personas con apellidos extranjeros que invirtieron, pero en realidad era dinero mexicano, ¿no? Es decir, su dinero lo hicieron en México, lo poco o mucho que tenían, y después lo invirtieron en este tipo de actividades. No quiere decir que todos los que llegaron de Estados Unidos eran estos grandes macanates de dinero que llegaron a invertir y a levantar cantinas y a levantar hoteles, etcétera, etcétera, casinos. No, ahí sé que ya hay trabajos que han hecho, por ejemplo, la autora Marisela Félix, la misma Viviana Santiago, donde nos habla que hubo inversiones y bueno, ahí estuvo diversos desde norteamericanos, pero también hubo de otras nacionalidades que están invirtiendo, y de esos algunos hicieron su dinero aquí en México. No es dinero extranjero, es dinero que hicieron en México y que lo reinvirtieron aquí en México, y desde luego mexicanos que están haciendo sus negocios, que también otros se están asociando con esos extranjeros para abrir negocios. Entonces era un momento, conforme fue avanzando la década del 10 del 20, pues era un momento de auge económico para la región. Entonces, esto de pensar de hacer la revolución, pues no todos estaban muy contentos, ni lo siguieron, porque pues aquí tenían ingresos, había dólares, había, sobre todo en la parte de Tijuana, la parte de Mexicali, menos en Tecate, pero que también pues ahí estarán más adelante las cantinas Santana, ¿no? Eran los dólares al 2 por 1. Al 2 por 1, entonces pues ¿para qué irnos a la revolución si aquí nos estaba yendo bien económicamente, ¿no? Entonces fue una situación distinta a la que se pasó en Baja California, y desde luego que aquí, como paréntesis también, y aquí don Emilio seguramente sacará ahorita el machete para empezar a echar, pues lo que va a pasar es lo único que aquí pasó es en 1911, ¿no? El famoso movimiento armado, que todavía está la polémica que si fue filibustero, que si fue magonista, que si fue revolucionario. Y bueno, ahí le paso la batuta a don Emilio, que él defienda la postura. Fácil, ¿no? No, bueno, ese es un momento crítico, como bien lo comentaban. Sí había riquezas, pero también había pobreza, o sea, había pobreza extrema también. Y pues como nos lo dan a conocer las bibliografías y algunos documentos, bien, es cierto, ¿no? Que sí hubo esa restricción, esas carencias, pero también hubo... Yo no sé si hubo, al menos como lo conseguimos ahora, pobreza extrema, entendido como ahora que no saben ni qué iban a comer mañana. Bueno, así es como se entiende ahora. Yo no sé si viéndolo así sería como la palabra correcta, porque si bien yo diría que sí hubo zonas marginales o marginadas, pero digamos que sí hubo un buen auge económico, ¿no? Donde había trabajo, donde pues como ahora quizá el que se movía salía en la película, el que no se movía pues no salía. Bueno, hay que ver que algunas bibliografías y lo marcan muy muy claro, ¿no? Donde precisamente el juez o el jefe de la colonia agrícola de Tecate todavía en ese entonces, el señor Estrada, habla muy bien respecto a la correspondencia que él remite a las autoridades, ¿no? En cómo quedan precisamente en 1911, porque los embates a Tecate no fueron ni uno ni dos, fueron bastantes. Analizándolos bien y las pérdidas humanas y lo que hicieron desde el primer arribo de estas personas pues que venían precisamente
adiestrados aquí en el Cajón, California, pues vemos que esa sí fue una de las fuertes, pero luego vienen otras más que se van presentando durante el periodo de enero de 1911 a junio del mismo año. Entonces, sí, es cuestión nada más de analizar y como diga, pues balancear, ¿verdad? Qué tanto afectó y cuánto los benefició, ¿verdad? Porque inclusive todavía en el 1 de mayo todavía hablan que ojalá no vuelva a suceder. De hecho, todavía los tecatenses no regresaban de Estados Unidos, hay que entenderlo. Todavía ellos permanecían allá. Entonces comentan en esos trabajos que estaba leyendo hace días, del día 1 de mayo, que ojalá no se fuera a prolongar más ese problema aquí en Tecate, porque sí se dañó bastante la economía en ese sentido, porque todo se abandonó. Sí, buena parte de la población, justamente la ventaja que me van a decir estar en frontera, es que bueno, mucha de la población tuvo la posibilidad y se fue a esconder o a proteger, digamos, acá en el país vecino, aquí en la frontera, ¿no? Sí, a Campo, California, básicamente. Más cerca. Pero también hubo otros personajes que, bueno, le entraron a la defensa. Y aquí se habría, nada más para que quede claro, que ya lo hemos dicho muchas veces, pero pues más vale aclarar nuevamente. Es decir, ya lo ha trabajado, lo que nosotros vemos, el doctor Samaniego, y bueno, él aclara en su libro que hubo diferentes corrientes, ¿no? Es decir, hubo quienes efectivamente buscaban o era un movimiento filibustero, pero también hubo quienes estaban, algunos que siguieron el maderismo, otros que siguieron a los hermanos Flores Magón. O sea, había una diversidad de ideologías y también de intenciones al intervenir a Baja California, y también es cierto que mucho tuvo que ver el periódico que se estaba editando en Estados Unidos, en donde se hablaba de una intervención filibustera para que también la población de la región, llámese Tijuana, Ensenada, Mexicali, etcétera, pues lo tomara como eso, como una intervención filibustera, ¿no? Y que bueno, decidieran levantarse en armas en defensa del territorio. Entonces, el doctor lo ha comentado, no sé en su libro, pero sí en diferentes conferencias, que a veces tenemos que pensar en lo que está pensando la población, no necesariamente es lo que realmente está sucediendo, y en este caso es muy claro porque les está llegando a ellos información por medio de periódicos, de oficios, etcétera, etcétera, que les dicen que es una intervención filibustera, y así es como ellos lo ven y se levantan en consecuencia. Bueno, escuchando a Samaniego en varias ocasiones, él marca como el inicio de la revolución, así lo he escuchado yo. No sé, ¿verdad? Digamos, pues es una persona muy experta en esos asuntos, ¿verdad? Sí. Muy conocedor, y pues viniendo él hay que darle el crédito, ¿no? Porque la verdad te expone varios argumentos para podértelo dar a conocer. Sí. Te amplía todo y caray, pues es cierto, ¿no? Y por cierto, digo, ya que entre paréntesis, para los amigos de Tijuana, y digo, si alguno de Tecate, de Ensenada, tiene la posibilidad, este martes 22 en el Secu tiene una conferencia, pues luego muy ad hoc a lo que estamos hablando de la revolución y de este tema, ¿no? Entonces, pues ahí que lo pueda ir a ver, este martes 22, si mal no recuerdo, es a las 6 de la tarde, ahí en el Secut, ¿no? Entonces, bueno, bien, pues cerramos paréntesis, luego le cobramos el comercial y Sí, bien, pues continuando con este tema tecatense, ¿verdad? Que precisamente se da justo en el momento revolucionario, ¿no? O sea, y pues vemos y cada vez analizo que tengo oportunidad de mirar quiénes en un momento dado dicen lucharon y con su sangre pagaron sus tierras, por decirlo así, sangre derramada. Entonces
cuando tú ves todo esa manera, cómo lo expresan, cómo lo consignan, cómo lo escriben algunos escritores, ves, bueno, caray, pues habría que ponernos en ese momento, ¿verdad? En ese momento, simplemente a mí me llama mucho la atención los 5 personajes que vienen de Los Ángeles, ¿no? De veras que donde vaya ese nacionalismo, ¿verdad? Ese patriotismo con el que ellos tomaron como una gran responsabilidad, con un gran deber, así como mexicanos, estando precisamente, esos documentos hablan de la Placita Olvera, ¿no? Donde ese personaje los invitaba a formar parte de este movimiento pero para hacer una república diferente, ¿no? Una nueva república. Estos, al llegar a Baja California, lo primero que hacen no es sumarse a lo que lo estaban invitando, no, ellos se suman precisamente en defensa del territorio, y me llama mucho la atención, pues al señor Aguayo, ¿no? Luis Aguayo, a Jesús Hernández, que es uno, digo la verdad, cómo no hubo, bueno, no estuvimos en el tiempo, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de ver, yo al señor Aguayo me tocó conocerlo, pero jamás de los jamases supe yo qué había sido de su vida, ¿no? Entonces lo veía en el parque, pero ya ahora que lo estoy mirando en algunas fotografías, en un periódico principalmente, y en una fotografía que yo creo que la tenemos en el archivo, ¿te acuerdas, Héctor? Ese personaje, cuando lo veo yo, caray, pues yo lo conocí al señor Aguayo. Entonces, ese sentimiento con el que ellos se vienen, con ese deseo de luchar, recuerdo al señor Jesús Hernández. Él pierde la vida, vino a defender su patria y pues no sabemos nada de él, simplemente él hay que admirarse de esa entrega, ese patriotismo con el que, junto con los demás que vinieron, ¿verdad? Pero él pierde la vida precisamente en unos enfrentamientos aquí en Tecate. Y pues todo eso es digno de recordarse, pues yo creo que ojalá, pues esperemos, yo presenté un proyecto precisamente para que estos momentos no olvidamos de ideologías, no este tipo de cosas, no, simplemente que es un hecho que muchos tecatenses perdieron la vida y ellos creyeron estar defendiendo su territorio y así se fueron. Entonces, ¿por qué no darles un lugar en la historia en Tecate? Debemos de buscar algo. Porque inhibieron la revolución, don Emilio. Bien, pues vamos a ver qué sucede. Yo ese proyecto hace años lo presenté y pues esperemos esta otra ocasión busquemos la manera de echarlo a andar nuevamente, revivirlo, ¿no? Y por lo menos que una vez al año los traigamos a la memoria, porque finalmente estos hombres no solamente fueron defensores algunos, sino fueron los fundadores del pueblo. Pues habría que ver, recuerde que este año el gobierno del estado pidió algunas fechas conmemorativas de los municipios. Yo imagino que, bueno, habría que darle seguimiento de esas que se enviaron, cuáles fueron aprobadas y si ya están publicadas, pues para tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, claro. Eso sí habría que darle seguimiento porque ya se hizo la propuesta, ya se envió, entonces pues habría que ver ahí qué fue lo que pasó con ella, ¿no? Que bueno, sí habría que abocarnos a esa tarea, ¿no? No, y si no, de todos modos, yo creo que si no está, por lo menos buscar la manera de traerlos a la memoria, por lo menos cada año. Entonces, la verdad, hay que proponer, hay que buscar. Bien, adelante. Bueno, pues vamos con la continuación de la ponencia y ahorita regresamos para terminar la última parte del programa.
Tijuana, Tecate, Tijuana y San Diego. Y después de estos puntos, pues ya la obra queda desconectada con el este de Estados Unidos y con el interior de México. Actualmente también se transporta materia prima, y pues el ferrocarril San Diego, Arizona tuvo un fuerte impacto en el desarrollo y mejora de Tecate, no solamente porque fue utilizado para el transporte de pasajeros, materiales. También cuando la región empieza a industrializarse, el ferrocarril se utilizó para, como ya les mencionaba, transportar materia prima y productos elaborados. En la Segunda Guerra Mundial también transportaban armamentos, soldados, y también se utilizó para sacar la producción local. Prácticamente el ferrocarril vio crecer a Tecate, no solamente porque en sus inicios solamente se podía acceder o salir de él atravesando sus veredas y caminos naturales, los cuales son muy complicados. Entonces, abro cita lo que detuvo el progreso de la región durante mucho tiempo, hasta que la vía del ferrocarril cruzó sus agrestes y montañosas regiones, llevando el progreso y la evolución en la comunidad. Si abro cita, este camino ferroviario no solamente expresa la historia de su crecimiento económico, sino también refleja su relación con el centro del país y nos recuerda la inherente correlación de la historia de México con la de Estados Unidos. Este ferrocarril puede ser considerado una forma en la que se combatió la idea de que el norte era un lugar distante, incluso que provocaba miedo, para pasar una frontera que podía significar oportunidad de desarrollo, como en su momento la llegaron a ver los estadounidenses. La importancia de esta vía ferroviaria y lo que significó para Tecate se puede ejemplificar cuando en 1917 solicitan al gobierno de Esteban Cantú separarse de la municipalidad de Ensenada. Ellos, para justificar su exhortación, argumentaron que ellos contaban con la vía del ferrocarril, o sea, estaban conscientes de su estratégica posición geográfica, y se argumentaban que pues eran capaces de sostenerla y de constituirse como un municipio independiente que podía aportar ingresos al distrito y pues, por lo tanto al país. Entonces, este ferrocarril no solamente expresa la historia económica del municipio, sino también social, cultural y política. Según el italiano Massimo Frey, abro cita, el patrimonio ferrocarrilero es un complejo de sistemas técnicos, históricos, culturales y medioambientales, por lo que puede ser un importante recurso en los planes de regeneración urbana. Por ello considero que la integridad de las vías ferroviarias, debe ser protegida mediante su designación como bienes naturales, aseverando también que, abro cita, los aspectos sociales y tecnológicos no se pueden separar de las vías. Sus sistemas, que no solo son producto de ingeniería tecnológica, sino del recurso de la política, el financiamiento y la efectividad. Actualmente se hace un recorrido turístico de Tijuana a Tecate, pero pues este es un plan de atracción turística. Desconozco la reseña histórica que dice incluir el recorrido, pero considero que es necesaria una concientización más amplia y seria sobre la historia del municipio, que verdaderamente alcance a todos los habitantes, no solamente a aquellos turistas locales y extranjeros que puedan pagar este servicio. Porque pues, esta vía, aunque atraviesa todo el municipio, no se le ha dado la importancia y a la atención que merece. Esto en el entendido de que no se puede proteger, conservar ni cuidar aquello que no se conoce. Con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Muy bien, bueno, regresamos con esta tercera y última parte del programa. Y bueno, creo que sería, nada más para terminar lo anterior, recordemos que lo que estábamos hablando fue de este movimiento del 11 de 1911, que fue prácticamente la primera mitad del año, y que bueno, termina siendo expulsados los que estaban en el movimiento, los intrusos se envían a Estados Unidos, y pues así termina este conflicto, ¿no? De ahí en fuera, pues lo que pasa sobre la Revolución Mexicana, claro que se va a ver en algunos cambios de cuestiones más bien administrativas, aunque pues como ya dijimos, el general Cantú pues permanecerá hasta la caída de Venustiano Carranza, en donde entra Abelardo L. Rodríguez, pues bueno, no a sustituirlo, de hecho no, porque vienen presidentes
que le llaman de los gobiernos civiles del 20 al 23, y después entraría Abelardo L. Rodríguez. Pero bueno, en términos generales, en este periodo de revolución, pues aquí, como dijimos, había auge económico, había pues buena cantidad de visitantes, sobre todo a Tijuana, Mexicali, menos o por lo menos de diferente tipo de visitantes a Ensenada, y bueno, a Tecate en menor medida, pero también llegaban algunos visitantes sobre todo a las cantinas, ¿no? Y al esparcimiento, en el caso de Tijuana, Mexicali, a los casinos, a jugar juegos de azar, y desde luego pues no podían faltar, y no queremos negar, pues las chicas de la vida alegre, ¿no? Que también formaban parte de todo esto. Entonces, bueno, esa era la situación que se vivió en ese periodo. Es el folclore, ¿no? Entonces, de la vida galante, dirían, ¿no? Las damas de la vida galante. Entonces, pero bueno, como dijo don Emilio, ya esta otra parte, ¿cómo es que se ha conmemorado? Pues en todo México, pero digamos aquí en Tecate, que no es de excepción, esta aniversario, conmemoración de la revolución, con estos desfiles. Hay algunas fotografías de que tenemos y que a la fecha se siguen haciendo, estos personajes que se disfrazan, se visten como algunos de los personajes de la revolución, que aquí nomás un dado rapidito, a ver, 10 personajes de la revolución, se ve que terminamos con 5 y nos faltan otros 5 para mencionarlos, ¿no? Los clásicos no lo sabemos, pero de ahí fuera de repente nos fallan. Sí, hay algunos por ahí que no los toman mucho en cuenta, pero sí son parte de la revolución. Yo creo que los festejos en Tecate, no sé si ustedes han tocado que hay veces como que ya no hay ese lucimiento como antes, ¿no? Esos carros alegóricos. Carros alegóricos, por ejemplo, también los bailables alusivos al 20, no sé. Le tengo que decir que yo desde este cambio, que todavía no entiendo muy bien, que hicieron los diputados o senadores, quien haya sido, en donde ahora se mueve la fecha del descanso, no tanto del festejo. Sí. Entonces de repente el 20 de noviembre desfilan y por tanto se les da el día, y después se les da el día de descanso. Entonces los que no estamos en el rollo de la educación primaria y secundaria, pues no vemos el desfile porque pues es en días hábiles, ¿no? Días de trabajo. Entonces se vuelve pues más así como de un sector de educación básica, y pues el resto no lo vemos. Entonces yo ya tengo rato que no asisto, independientemente de este cambio que se hizo, creo que desde algunos años antes. Hace días se le ocurrió eso. Sí, yo tengo rato que no asisto a un desfile del 20 de noviembre, por lo menos. Deberían tumbar las escuelas antiguas. Y aquí el asunto es que efectivamente el recuerdo que yo tengo, sobre todo del 20 de noviembre, son las, ¿cómo le llaman? Pirámides, las tablas gimnásticas, y desde luego los carros alegóricos de los niños ahí disfrazados de Madero, de Venustiano Carranza, de Zapata, de Villa, las Adelitas que no pueden faltar, ¿no? Sí, a mí me tocó precisamente todavía recién arribado aquí a Tecate, me tocó ver muy buenos desfiles, ¿no? De veras haciendo una conmemoración de veras con un patriotismo, con una entrega a cual más de las escuelas, ¿no? Querían lucir, dar a conocer pues un buen festejo, ¿no? De esos personajes que estás hablando. Y ya después hubo algo que a mí nunca me ha parecido, ¿no? Donde van los charros, pero con la cerveza en la mano, caray, como que no se me hace algo propio, ¿no? Para algo tan importante. Yo creo que después del desfile está bien, pues hay que degustar, ¿no? Pero eso lo que el municipio produce. Sí, pero nunca se me ha hecho propio. Bueno, eso es lo personal, ¿no? Respeto quien lo autoriza, quien lo organiza, y qué normas o qué reglas hay que quitar o poner. Pero yo sería de las personas que no me atrevería a hacer una aprobación al respecto. Lo interesante de todo esto es que todavía vimos muy buenos desfiles, y después de esos desfiles entonces ya seguía el atletismo, las competencias. Antes de continuar, ¿qué es un buen desfile? ¿Qué sería un buen desfile? Pues donde precisamente donde presentan todo tipo de
los charros, pero de una manera ordenada, los personajes revolucionarios, y luego pues toda la indumentaria con la que los jovencitos y jovencitas de una manera ordenada alusivo a cómo eran los tiempos del siglo, a principios del siglo, pues eso es algo ordenado, porque muchas de las veces cuando vas uno de un color y otro de otro, digo, esto es, yo por ese lado considero una buena organización, un desfile, y aparte, bueno, lo que en un estrado, las palabras, los oradores y todo eso, con una sapiencia, los chamacos preparados, dando a conocer precisamente los pasajes históricos revolucionarios. A eso yo le llamo algo digno de celebrar. Ahora bien, después también viene lo otro. Me acuerdo que a partir de ese evento donde había que romper filas, entonces ya seguían las competencias entre escuelas, deportivamente hablando, deporte, vóley, básquet, fútbol y atletismo. Todo eso en eso terminaba, y era algo magnífico. Ahora, algo muy interesante que yo veo ya no en estos tiempos ni en los tiempos que me tocó mirar a mí, simplemente las imágenes nos ilustran los tiempos, cómo se festejaba lo que tú estabas diciendo, Héctor. Una cosa excelentísima, ¿no? Un buen caballo, el personaje muy bien montado, sí. ¿Verdad? Eso es ahí sí hay como diferencias, ¿no? Porque sí es cierto lo que usted dice. Al menos una de las fotos que yo recuerdo justamente es, conozco poco de caballos, lo único que dos que me subí me han tumbado, entonces no lleva muy buena relación. No, pero es que te subiste al revés, Héctor. Entonces, cuando estábamos en el cañón de Guadalupe, pues. Entonces, yo de caballo no sé mucho, pero ese sí se ve que era caballo, muy caballo, ¿no? La foto esa que hicimos. Pero también, pues bueno, los carros alegóricos, claro, ya hay diferencia y el tiempo. Pues el carrito alegórico que hice en la foto, pues no estaba tan de aquellas, ¿no? Ahí sí les faltaba. Pero, claro, no podemos comparar las herramientas, los materiales, la facilidad, los recursos que ahora tienen o tenemos, comparado con aquel tiempo donde, bueno, era más complicado conseguir y todavía se tenía que producir aquí, ¿no? Y los materiales, las telas. Ahora ya pasa uno por los mercados y ve los rifles ya hechos ahí de madera, ¿no? Las blusitas de las niñas, todo los gorritos, sí, los sombreritos de charro, o sea, ya hecho ya nada más para que uno llegue y lo compre. Así es. Y muchos de estos que es de usar una vez y ya, o sea, son tan económicos y tan hechos así para el momento de desecharse, que son hasta económicos, ¿no? Entonces ya esto ha cambiado, claro, los recursos, como dice usted, pues es mucho más fácil adquirirlos. Sí, y ahora también hay algo que hay que agregarle también a esos desfiles, pero ya no los que me tocó mirar, sino que los ilustran los documentos, ¿no? Donde participaba, me acuerdo, fábrica de aceites, el sindicato de cerveceros, clubs que todos se sumaban y uniformados, y desfilaban en el 20 de noviembre y en algún otro tipo de festividades, pues, ¿no? El 1 de mayo seguramente, sí, pero otra cosa. Ahora también tiene que ver con la cantidad de escuelas, ¿no? Pues antes había 3 escuelas, pues había que enronchar el desfile, se invitaba a otros clubs. Ahora que hay tantas escuelas, pues ya no cabe, es demasiado, ¿no? Duraría demasiado el desfile. Pero ahora lo que hacen, tengo entendido, son gran cantidad de contingente, ¿no? Que hoy van a desfilar tantos para que todos participen. Pero lo interesante de todo esto es que también hay documentos que nos dicen con cuánto cooperaba aquel club, alguna empresa, precisamente para que esto luciera, ¿eh? Todo eso hay que admirársele, ¿no? A estos tiempos en que los jóvenes empresarios más que todo, ¿no? Y clubs aportaban. Yo quiero comentar algo al respecto. Miren, por ahí escuché una vez en un desfile del 16 de septiembre, escuché que un locutor dijo que el 16 de septiembre era para demostrar que desfilaran las fuerzas
con que Fuerzas contaba el Armadas. país, las Fuerzas Armadas. Entonces por eso desfilan que los cañones, Así es. y los tanques y todo de guerra. Bien, eso es en septiembre. Y en noviembre está dedicado a lo deportivo, Así a la es. juventud. Por eso ya lo de los carros alegres ya va pasando la historia, porque ahora y se premia a los mejores deportistas del año, los que hayan destacado Sí. a nivel nacional. Yo en la última que me quedé bueno, siempre ha sido deportivo, yo recuerdo al menos de niño era el 20 de noviembre era deportivo, pero por ejemplo sí era muy dado a que sobre todo los de primaria, que eran los de los carros alegóricos, ¿no? Después un poco los de kinder, los de jardín de niños, carros alegóricos, y ya de secundaria y preparatoria, ahí sí ya era más de tablas gimnásticas, pirámides, ya toda esta parte deportiva, ¿no? Que las pelotas, que el básquetbol, que el voleibol, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí definitivamente era un evento deportivo, un desfile deportivo, sigue siendo, ¿no? Sí, ahora si nos remontamos pues a los primeros años de cuando el Parque Miguel Hidalgo, ¿no? Nos damos cuenta por las imágenes que tiene el taller histórico, nos damos cuenta. Oye, esa fotografía que acabamos de rescatar, donde con una carreta va la reina, pues. Sí. Pues todo eso es parte, pues, de como ahora. No, es que esa reina anda equivocada porque es del 16 de septiembre, del 20 no sale la reina. No, pero ¿cómo? La reina de las fiestas patrias. Ahora, Sí. lo que a mí sí me parece importante, y yo no sé si ya lo sigue haciendo, creo que sería interesante retomarse, es lo que usted menciona, que después del desfile, aunque salen muy capeados, un encuentro, un torneo deportivo entre escuelas, creo que eso sería muy rescatable, ¿no? Claro que sí. Justamente porque es deportivo el evento, pues al final, pues ya que van con su pens, con su uniforme deportivo, pues ahora sí hacer equipos de fútbol, de voleibol, básquetbol, que son los más populares. Digo, béisbol ya está más complicado porque pues ya aquí requiere tener equipo, etcétera, ¿no? Pero digo, el equipo por cada uno, ¿no? Pero unas carreras como quieran donde se hagan. carreras, o sea, creo que esos deportes, atletismo, También de caballos. Sí, no, había todo eso. Sí. No, bueno, hay mucho que platicar al respecto, ¿no? Había a todos aquellos que tenían caballos, bueno, pues, se hacían las carreras parejeras y pues nada menos hay imágenes de ahí por donde está la iglesia de Guadalupe, por ahí todo eso, hasta las cantinas de Santana, en fin, eran carreras parejeras lo que se hacía ahí, ¿no? Ahora la corrida de toros, sino el jaripeo, precisamente lo que es el Infonavit de Hidalgo, ¿no? Y ahí estaba, hay imágenes interesantes, ¿eh? Y pues ves tú tanta, bueno, en las fotografías de ayer vienen algunas, vienen muy buenas. Pues bueno, el tiempo se nos terminó, esperamos vernos la próxima semana. En esta ocasión damos por terminado este programa. Muchas gracias nuevamente por recibirnos en sus hogares. Ya saben, cualquier comentario, sugerencia, algo que se hayan acordado y que nos quieran platicar, pues están apareciendo durante todo el programa las redes sociales en las cuales se les pueden contactar con nosotros. Y si quieren ver algunos de los programas pasados o las ponencias del Congreso de Patrimonio Histórico y Cultural de Baja California, están en nuestro canal de YouTube de Taller de Historia de Tecate, y las ponencias, bueno, ahorita se encuentra la conferencia magistral ahí ya arriba del Congreso, y más adelante iremos subiendo poco a poco las 33 ponencias que se presentaron en el Congreso. Entonces, pues ahí está para que entren al canal de YouTube del Taller de Historia de Tecate. En esta ocasión, profe, don Emilio, muchas gracias, y nos estamos viendo la próxima semana. Nuestro amigo Rubén y a California Medios, ¿verdad? Por el apoyo y el espacio. Y pues que pasen un excelente fin de semana. Profe, pues nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Muy bien, gracias y hasta el próximo fin de semana.